vamos a desarrollar uno de los ejercicios de trabajo práctico que corresponde a la serie de Fourier. Yo les puse acá la fórmula del desarrollo de la serie de Fourier y vamos a identificar cuáles son los coeficientes de la serie de Fourier, es decir, a sub 0, a sub n y b sub n. Son parte de los coeficientes los cuales calculamos a través de estas expresiones. Ya facilité a manera de que ahorremos tiempo la gráfica de esta función y en la cual tiene un periodo. Nosotros a este L que representa que tenemos allí corresponde a pi, es decir, un periodo entre 0 y pi. Bien, vamos a calcular los coeficientes de la serie de Fourier y a través del cálculo de los coeficientes de la serie de Fourier vamos a armar la serie de Fourier correspondiente a esta función periódica. Sabemos que a sub 0 está dado justamente por 1 sobre L, en donde L es el periodo de 1 sobre pi. De la integral de quién justamente entre menos L y L, pero como nosotros tendríamos desde 0 a 2pi y desde 0 a 2pi, en esta parte que es de pi a 2pi corresponde a 0, entonces solamente vamos a considerar la función seno de x a manera de ahorrar cálculo, es decir, solamente de 0 a pi de la función seno de x diferencial de x. Ahora integramos eso, a sub 0 va a ser igual a 1 sobre pi, la integral del seno ya sabemos que es menos coseno de x entre 0 y pi. Haciendo la reglita de Barber vamos a observar que tendríamos que reemplazar justamente el coseno de pi, esto me quedaría menos coseno de pi menos el coseno de 0. Resolviendo esto obtendríamos que a sub 0 sería igual a menos 2 pi. De acá obtenemos menos 2 y menos 2 por pi ya tenemos uno de los coeficientes de la serie de Fourier. Ahora vamos a hacer el cálculo de a sub n. El cálculo de a sub n está dado justamente a sub n igual a 1 sobre L, es decir, 1 sobre el periodo, que es pi, de la integral entre menos L y L, pero nosotros vamos a considerar solamente la que corresponde a la función seno de x. Observemos que acá tenemos seno de x, entonces f de x, perdón, que es seno de x por el coseno de n por pi justamente de x sobre L diferencial x. Bien, pero resulta de que L es igual a pi, que es el periodo. Entonces si lo reemplazo acá, lo único que voy a tener es pi sobre pi y voy a tener que calcular justamente 1 sobre pi de la integral entre 0 y pi del producto entre el seno por el coseno de n de x sobre pi diferencial x. Bueno, recordemos que hay una identidad trigonométrica que es la siguiente: el seno de mx más el coseno el seno de nx por el coseno de nx, eso es igual a un medio del seno de la suma de los argumentos, en este caso de n más m más n, más el seno de la diferencia de los argumentos. Esa es una identidad trigonométrica que la vamos a usar para calcular la integral. Entonces a sub n va a ser igual a 1 sobre pi de la integral entre 0 y pi. Y acá me va a quedar ¿de quién? Del seno de la suma de los argumentos. En este caso, perdón, acá ya no me quedaría pi porque ha sido simplificado, sino de 1 más n. De 1 más n por x. Como es un medio, acá lo podemos sacar afuera, es decir, que me quedaría 1 sobre 2pi más el seno de quién, de 1 menos n de x diferencial de x. Y esa sería nuestra integral. Si calculamos la integral es sencilla, ya sea por un método de sustitución. Acá la integral del seno sería 1 sobre el argumento, que es 1 más n, y por la integral del seno, que es coseno de 1 menos coseno de 1 más n de x, es decir, que le puedo poner el menos acá. Más, puede ser, como es la integral del seno, acá sería menos. ¿Sí? Entonces,
acá sería menos 1 sobre 1 menos 1 sobre n, menos n, que es el argumento de la integral del coseno de 1 menos n entre 0 y pi. Y ahora tendríamos que hacer la reglita de barro para encontrar el valor. Entonces tengo 1 sobre 2pi de menos 1, lo puedo expresar así, 1 más n, del coseno de 1 más n por pi, y esto lo puedo expresar como más menos 1 sobre 1 menos n del coseno de 1 menos n por pi. Acá me olvidé de x. ¿Sí? Menos, justamente, y cuando reemplaza 0 por acá, 0 por todo este argumento se me hace 0, coseno de 0 eso es 1, multiplicado por esto es menos 1. Entonces acá lo único que va a hacer ese menos, voy a abrir un paréntesis, menos 1 sobre 1 más n. Y acá va a pasar lo mismo, me va a quedar simplemente este coeficiente, porque cuando reemplace x por 0, se me va a hacer 1 todo esto, y me va a quedar simplemente este coeficiente, que es menos 1 sobre 1 menos n. ¿Sí? Y bien, entonces a sub 0 va a ser igual a 1 sobre 2pi, y acá vamos a razonar algo. Recuerden que vimos en la clase presencial que el coseno de npi era igual a menos 1 igual a n para todo n perteneciente a los enteros. Acá va a pasar exactamente lo mismo. Si hago el coseno de 1 más n, pi va a ser igual a menos 1 a la 1 más n para todo n perteneciente a los enteros. Entonces esto me va a quedar menos 1 a la 1 más n por el coseno de 1 más n de pi, que eso es igual a menos 1 a la 1 más n. Más, bueno, menos 1 sobre 1 menos n, que es el otro coeficiente. Acá va a quedar lo mismo, nada más que voy a tener menos 1 a la 1 menos n. Y esto lo puedo expresar directamente como todo positivo. Más 1 más 1 sobre 1 más n, más 1 sobre 1 menos n. Bien, y ahora podemos trabajar algebraicamente. Esto me va a quedar a sub 0 igual a 1 sobre 2pi. Puedo sacar un común denominador. El común denominador estaría dado por 1 menos n y por 1 más n, que sería el producto de esos denominadores. Cuando divide todo este denominador en 1 más n, me va a quedar el factor 1 menos n. Y menos 1 por menos 1 a la 1 más n, por propiedad de la potencia, acá le vamos a sumar 1 al exponente, y me va a quedar 2 más n. Acá todo este denominador dividido en 1 menos n, me va a quedar directamente 1 más n, y con los exponentes va a pasar exactamente lo mismo, menos 1 a la 2 menos n. Y acá me va a quedar más. Todo esto dividido en n más 1, o 1 más n, me va a quedar simplemente 1 menos n. Y todo esto dividido en 1 menos n me va a quedar más 1 más n. Con el cual me va a quedar para cancelar los n. Entonces a sub 0 va a estar dado, y lo vamos a acomodar un poquito. Por esto, que es una diferencia del cuadrado, lo puedo expresar como 1 menos n al cuadrado y 2pi. Es decir, 2pi. Y acá 1 menos n por menos 1 a la 2 más n. Y acá más 1 más n por menos 1 a la 2 menos n. Y esto más 1 más 1 más 2. Y este sería el segundo coeficiente de la serie de Fourier. Lo que nos quedaría calcular el segundo coeficiente. En el segundo coeficiente deberíamos hacer el mismo trabajo, y nada más que ahora, en vez de utilizar la función coseno, vamos a utilizar la función seno. Y una particularidad, le doy la respuesta, que el valor de b sub n va a ser igual a 0. Por último, lo que tendremos que hacer ahora, ya sabiendo de que eso lo dejo como cálculo para ustedes, para que calculen el segundo coeficiente de la serie de Fourier, b sub n, lo único que tendría que hacer es que la serie de Fourier está dado por f de x igual a sub 0, en donde a sub 0 es menos 2 sobre pi, dividido en 2, eso me va a quedar simplemente de menos 1 sobre pi, más la sumatoria, ¿sí?,
desde n igual a 1 hasta infinito del coeficiente a sub n, en donde a sub n estaría dado por toda esta expresión que es es 1 menos n por menos 1 a la 2 más n, ¿sí? Más 1 más n por menos 1 a la 2 menos n más 2 sobre justamente 2pi por 1 menos n cuadrado. ¿Y por quién? Por el coseno de n pi sobre L, en donde L el periodo era pi. Entonces esto me quedaría simplemente nx. Y allí tenemos la serie de Fourier, con el cual ya podemos dar por finalizado este ejercicio. Entonces, lo único que le quedaría a ustedes, calcular el coeficiente de b sub n, que ya le doy la respuesta, que eso es 0. Después, cuando ustedes hagan el desarrollo muy parecido a lo que tienen acá, nada más que en esta parte le va a quedar seno por seno, y en la función seno por seno ustedes van a utilizar esta identidad: seno de mx por seno de nx. Eso va a ser igual a 1/2, ¿sí? En realidad eso le va a quedar como menos coseno de la suma de m más n de x más el coseno de m menos n. Con esa identidad van a poder calcular la integral así de manera sencilla como la tienen allí, y después lo demás es cálculo algebraico. Cuando lleguen a la hora de evaluar en los límites inferiores y superiores aplicando la regla de Barrow, van a llegar a que simplemente el coeficiente b sub n va a ser igual a 0.